Y listo. Entonces, vamos en esta oportunidad a ver cuál es ese procedimiento que la Administración Tributaria debe adelantar cuando ha detectado una omisión en el deber formal, es decir, en la obligación de presentar la declaración o las declaraciones tributarias. Esto va a diferir completamente del procedimiento que veíamos en la sesión anterior, cuando sí había una declaración y la DIAN lo que pretendía era la corrección de esta declaración. Ahora no se habla de corrección, se habla de que la DIAN debe simplemente llevar al obligado, al administrado, a que presente la declaración porque no lo ha hecho. En ese sentido, entonces, aquí está pues la secuencia de ese procedimiento que la DIAN adelanta. Entonces, lo primero, la DIAN debe, por supuesto, cerciorarse de que efectivamente existió la obligación de declarar y que la persona no cumplió con dicha obligación. Podemos estar hablando de un contribuyente, responsable o agente de retención según el tipo de declaración sobre la cual estemos conversando. Aquí ya no se habla de término de firmeza porque si no hay declaración, no hay nada que pueda quedar en firme. Cuando yo presento la declaración, ahí sí le corren esos 3 años de, digamos, de término de firmeza para que esa declaración se vuelva inmodificable, incuestionable. Pero si yo no he presentado la declaración, ¿sí? Pues no tengo nada que quede en firme. Aquí entonces no se habla de eso, se habla de un término que está estipulado en el artículo 638 y que corresponde al término o más bien al plazo con que cuenta la administración para imponer sanciones. Dentro del debido proceso se debe respetar esta oportunidad legal, si se le quiere ver de esta manera, con que cuenta la administración tributaria para endilgar una sanción al contribuyente. Ese plazo es de 5 años y se cuentan desde el vencimiento de la declaración que esté siendo objeto de investigación por parte de la DIAN. Entonces, si yo tenía que haber presentado mi declaración de renta del año 2023 en mayo del 2024 y no lo hice, pues desde mayo del 2024 cuento 5 años, perdón, ¿verdad? Esto se iría hasta mayo del 2029. Y hasta esa fecha la DIAN tiene plazo para imponerme una sanción a raíz de ese incumplimiento. ¿Vale? Ese es el plazo con que cuenta la DIAN. 5 años desde el vencimiento de la misma. Ahora, si la DIAN primero va a intentar motivarme para que yo presente de manera voluntaria esa declaración, ¿sí? Ahí estamos hablando de oficios persuasivos, invitaciones, mensajes de textos que a veces llegan. Mensajes como que la DIAN ha detectado que no ha cumplido con el deber de presentar su declaración. Por favor, le motivamos para que de forma voluntaria usted cumpla con esta importante obligación. Eso es una invitación. Esta instancia o agotar esta instancia con una invitación, pues es completamente voluntario, no es obligatorio por parte de la administración. Si corrijo en esta instancia, la sanción que voy a tener que pagar se llama sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento. Recuerden que estamos hablando del 5% por cada mes o fracción de mes cuando hay impuesto a cargo. Si no hay impuesto a cargo, pues tendremos que calcularlo sobre los ingresos y si no sobre el patrimonio, como ya lo hemos trabajado previamente. ¿Qué sucede si el contribuyente no hace caso a esa invitación? Pues ahora la DIAN va a notificar un emplazamiento para declarar. Y este emplazamiento para declarar es obligatorio, es diferente al emplazamiento para corregir, el cual sí es optativo. Pero en este caso, el emplazamiento para declarar sí es obligatorio porque es base para lo que viene después, que es la resolución sanción. Este emplazamiento otorga un mes para que el contribuyente pueda cumplir con la obligación de declarar. Ya la sanción aquí se duplica, ya no es del 5% por cada mes o fracción, sino del 10%, ¿correcto? No se puede interpretar, insisto, en que este mes va a operar la suspensión de términos,
porque aquí no hay declaración presentada y al no haber declaración presentada no pueden haber términos suspendidos, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, el emplazamiento debe estar dentro de esos 5 años, porque ya después de los 5 años, ¿para qué? Si ya la DIAN no puede proferir ningún tipo de sanción. Entonces no tiene dientes para hacerte o para obligarte a que lo hagas. Si la DIAN te pide que corrijas, pero ya pasaron los 5 años, pues no hay nada que hacer. Ok. La extemporaneidad entonces aquí se duplica, es del 10% fracción de mes, y este sí es un acto administrativo obligatorio. Bueno, aquí se los digo, es un requisito previo para la resolución sanción. Entonces la DIAN no puede imponerme la resolución, una sanción por no declarar, perdón, por medio de una resolución, si previamente no me dio la oportunidad de yo presentar la declaración en la etapa del emplazamiento. Recuerden ustedes que la sanción por no declarar es muy fuerte porque se calcula sobre el monto de las consignaciones bancarias en la mayoría de los casos cuando se trata de una declaración de renta. Y esto pues arroja una cifra que es bastante grande. Entonces, no resulta para nada atractivo esperar a que se llegue a esta instancia de la resolución sanción. Lo mejor es que el proceso se finiquite en la etapa del emplazamiento. Pero la DIAN no puede llegar a la resolución sanción si previamente no notificó dicho emplazamiento. Muy bien. Esta resolución entonces debe estar dentro de los 5 años contados a partir del vencimiento de dicha declaración. Yo tengo un mes para responder el emplazamiento que fue el acto anterior. Si la respuesta convence a la DIAN, ¿sí? Si mis argumentos son válidos para la DIAN, pues simplemente se ordena el archivo del proceso. De lo contrario, la DIAN pues tendrá la potestad de proferir esta resolución sanción dentro de los 5 años. Luego de notificada la resolución sanción dentro de ese plazo para imponer sanciones que está en el artículo 638, lo que proceden son los 2 meses que ustedes ya conocen, y esos son 2 meses para responder aceptando los cargos, presentando la declaración que estaba omisa y enviando el soporte de pago, y con eso yo me gano una posibilidad de que la sanción se reduzca a la mitad. O en su defecto, esos 2 meses pueden ser utilizados para interponer el recurso de reconsideración. Y bueno, pues ya lo que viene de aquí en adelante simplemente es una copia, una sombra de lo que ya trabajamos en el procedimiento tributario cuando sí hay declaración. Al interponer el recurso, la DIAN tiene un año para resolverlo, allí aplica el silencio administrativo positivo, ¿cierto? Y luego, bueno, si esa resolución de la DIAN me es desfavorable, yo tendré que proceder a la demanda de la misma. ¿Ok? Entonces, aquí en este punto, digamos que se encuentran los dos procedimientos porque ya es lo mismo. En el procedimiento, cuando hay declaración, teníamos invitación para corregir, emplazamiento para corregir, inspección tributaria, requerimiento especial. También puede darse una ampliación a ese requerimiento si la DIAN quiere de pronto obtener más información. Y luego la LOR. Digamos que en estos 5 puntos, de manera resumida, condensada, está el proceder de la DIAN en, la etapa, en lo que tiene que ver con el área de fiscalización. Luego ya lo que procede es el recurso de reconsideración y luego la demanda. Que hay posibilidad de saltarnos el recurso de reconsideración aplicando el per saltum es algo que ya estudiamos. Pero cuando no hay declaración, pues el contexto o los actos administrativos que se derivan del procedimiento de la DIAN son mucho más cortos, ¿no? Más pequeños en número. Tenemos una invitación a presentar la declaración que es voluntario por parte de la DIAN, luego un emplazamiento para declarar que es obligatorio, ¿verdad? Que te da un mes para que tú declares y pagues una sanción que se llama extemporaneidad después del emplazamiento. Y si no haces caso o si tu respuesta no convence a la DIAN, pues te van a imponer una sanción por no declarar, que es mucho más gravosa y que se hace por medio de una resolución sanción. A partir de allí, después de la notificación de esta resolución, corren los 2 meses para interponer recursos. La DIAN tiene un año para resolverlo, repito,
Y si no me favorece esa respuesta, pues tengo la posibilidad de ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y radicar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para pues buscar la nulidad de ese acto administrativo, y recalco que se demanda es el acto último, es decir, la resolución que resolvió mi recurso. No puedo demandar actos de trámite o actos que fueron simplemente requisitos para el acto último. Por ejemplo, no podría demandar un emplazamiento para declarar. La demanda seguramente el juez me la va a inadmitir. Pues bien, esta resolución sanción de la cual les estoy hablando, lo único que pretende es que tú le pagues a la DIAN por no haber declarado. Pero no nos podemos olvidar, y aquí se los dejo en este campo de observación, que si la DIAN me notifica una resolución sanción, esa resolución sanción es para que pague nada más la resolución, ¿sí? Pero yo aún no he presentado la declaración, o puede ser que yo en ese momento no haya presentado la declaración todavía. Y si no he presentado la declaración, la DIAN tendrá que iniciar un proceso paralelo a la resolución sanción para que se cumpla esa obligación formal. Porque si yo pago nada más la sanción, todavía no he estado al día con la DIAN. Apenas he pagado la sanción, pero si no presento la declaración, pues todavía estoy en mora, ¿no? Y por cierto, si esa declaración genera impuestos, genera un valor a pagar, pues seguramente también tendré que incurrir en el pago de una mora, porque ya para esa instancia el término que tenía para presentar la declaración y pagarla, pues ya habrá pasado. Entonces, de forma paralela, así como se los dejo anotado acá, de forma paralela a la resolución sanción, la DIAN debe proferir una liquidación oficial de aforo. Una liquidación oficial de aforo no es otra cosa más que la declaración que no presentaste, la DIAN se encarga de hacerla por ti. Esto es perjudicial, esto no es nada atractivo para el contribuyente, no es nada favorable, porque cuando la DIAN realiza la declaración por ti, la hace teniendo en cuenta únicamente los rubros que a ella le conviene tener en cuenta. Entonces seguramente nada más te va a colocar los ingresos, pero no te va a colocar los costos ni los gastos, ¿ya? Entonces, luego de que la DIAN, repito, esté adelantando el proceso de la resolución sanción, también debe tener miras a esta liquidación oficial de aforo, porque pues debe perseguir ambas cosas, no solo la sanción, sino el impuesto que se ha dejado de pagar por el hecho de que la declaración no ha sido presentada. Esta liquidación oficial de aforo, según el artículo 717, debe estar también proferida dentro del término establecido en el artículo 638. Es decir, que el mismo plazo para notificar la resolución sanción es el mismo plazo con que cuenta la DIAN para notificar la liquidación oficial de aforo. ¿Ok? Estamos hablando entonces de los 5 años contados a partir del vencimiento. Y luego de que la DIAN me profiera la liquidación oficial de aforo, empiezan a correr los 2 meses que ya conocemos, que ya hemos venido manejando, ¿verdad? Y es ese plazo que tengo para simplemente aceptar o subsanar la falta, o si tengo la convicción de que este proceder de la DIAN fue injusto, que está violando algún principio, que carece de legalidad, pues puedo interponer el recurso, la DIAN tendrá un año para resolverlo y yo luego podré demandar si ese pues, es la planeación por parte del asesor tributario de la empresa. ¿Listo? Entonces la DIAN debe primero notificar la resolución sanción y luego notifica la liquidación de aforo, pero ambos actos administrativos deben estar dentro de los 5 años, que son el término con que cuenta el contribuyente para presentar, son los 5 años con que cuenta la DIAN, corrijo, para imponer sanciones. ¿Listo? Contados a partir de la fecha de vencimiento de la declaración que sea objeto de fiscalización en ese momento. Aquí entonces, con la liquidación oficial de aforo, lo que se persigue es el pago de impuestos y la mora, por supuesto.
porque la sanción ya fue, digámoslo así, impuesta por medio de la resolución sanción. ¿Listo? Bueno, esto aquí, esto no es necesario dejarlo aquí, dejémoslo aquí nada más. Vale. Profe, una pregunta. Sí. Usted dice que dentro de los 5 años, pero si la DIAN comienza el procedimiento, haga usted faltando 2 meses para que se termine los 5 años, ¿se puede extender un poco más para o sea, la liquidación de aforo? O ya No. eso, si llega hasta los 5 años, de ahí para allá no se puede más. Aquí no se habla de extensión de términos ni de suspensión de términos porque eso aplica solamente en el procedimiento cuando sí hay declaración. Aquí no se puede hablar de suspensión o de alargue tiempo extra, no. Eso aplica cuando hay declaración. En este caso, no. Los 5 años, en ese momento, en ese punto del calendario, vence el término para que la DIAN profiera la resolución sanción o la liquidación oficial de aforo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, muy bien. Ya para terminar, yo quisiera mostrarles a ustedes bueno, primero enviarles el archivo Excel que resume todo ese paso a paso, todo ese procedimiento. Ahí se los acabo de enviar. Pero también les voy a enviar ejemplos de estos actos administrativos sobre los cuales hemos hablado hoy. Les voy a enviar un ejemplo de un emplazamiento por no declarar. Les voy a enviar un ejemplo de una resolución sanción y les voy a enviar un ejemplo de una liquidación oficial de aforo. ¿Listo? Que son los 3 actos administrativos que hemos tocado en la sesión de hoy. Entonces, déjenme, quiero que lo veamos. Compartirles acá la pantalla nuevamente. Listo. Entonces, lo que estamos viendo acá es una liquidación oficial de aforo, ¿verdad? Para una declaración de renta del año gravable 2012. Esta declaración se debió presentar en el año 2013 y a partir del año 2013 le cuentan los 5 años. O sea que esto llegaba seguramente hasta agosto del año 2018, porque es una persona natural. Las personas naturales declaran en el mes de agosto o a partir del mes de agosto. Y mira cuándo se le notifica. Se le notificó el 19 de junio del 2018. O sea, faltaban 2 meses para que la DIAN ya no pudiera proferir la liquidación oficial de aforo. Entonces, en esta liquidación oficial de aforo, miren, como tú no declaraste y ya la DIAN agotó todo el tema del emplazamiento para declarar y la resolución sanción, mira lo que está pasando aquí. La DIAN está armando tu declaración y la DIAN se va a preocupar por colocar en esta declaración únicamente las cifras o los rubros que a ella le convienen. ¿Y cuáles son los rubros que le conviene a la DIAN en una declaración? Pues que hayan ingresos. En este caso, 305 millones de pesos. No le interesa ponerte que el inventario, que el pasivo, bueno, eso no. Ella se va a lo que le gusta, que son los ingresos, y todo ingreso debe tener un costo, ¿no? Pues ese es un principio incluso de la misma contabilidad, el principio de asociación. Para poder ganarme un ingreso, yo necesito haber incurrido en algunas inversiones y eso pues deriva en unos costos. Pero la DIAN, cuando llegue a esta sección de costos y de gastos, mira que ella no se va a inmutar para tratar de colocar nada en ese punto. Así que ella cumple, bueno, tú no quisiste hacer la declaración, entonces yo la voy a hacer por ti. Yo le pregunté a los bancos cuánto dinero había entrado a tu cuenta y ellos me dijeron que habían entrado 305 millones. Yo asumo que todos esos 305 millones son ingresos para ti. ¿Y costos? ¿Por qué no me estás colocando costos? No, porque yo no sé cuáles son tus costos. Ah, pero ¿y por qué no miras cuánta plata salió de la cuenta? Y no, pero yo no sé si ese dinero que salió de la cuenta eran costos realizados
o eran costos aceptados fiscalmente, no tengo cómo saberlo. Lo que yo sí quiero suponer y dejar aquí en la liquidación oficial son los ingresos. Y bueno, pues se podrán imaginar que si solamente colocan los ingresos, pues la utilidad va a ser del mismo valor de los 305 millones. Miren acá. ¿Dónde está? Renta líquida gravable van a ser los mismos 305 millones porque no se le está restando ningún costo y por consiguiente se calculará el impuesto de renta sobre dicho valor. Aquí entonces el impuesto dio 86 millones de pesos y ese va a ser el valor que se tiene que pagar por parte del contribuyente, además de los intereses de mora, a menos que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta liquidación de aforo, el contribuyente interponga el recurso e intente controvertir a la DIAN. Bueno, ahí seguramente se propondrán excepciones para el tema de los costos, ¿no? Ven, ¿cómo así que no me vas a aceptar costos? Mira, aquí están mis costos, mis facturas, todo está soportado, todo está debidamente respaldado, cumplo con los requisitos establecidos en la norma tributaria. Entonces tendremos esos 2 meses, pero en principio quiero que seamos muy cuidadosos porque en la liquidación oficial de aforo se va a venir así como lo están viendo. Esto es una liquidación real. ¿Sí? Se va a venir únicamente con los ingresos. ¿Ya? Y si tú dejas pasar esos 2 meses, ¿sí? Y si interpongo pues el recurso de reconsideración dentro de esos 2 meses, pero no tengo de respuesta, sino después de agosto. No, porque la DIAN pues, tenía hasta agosto para llegar a la liquidación oficial de aforo. Si ya llegó a la liquidación de oficial de aforo, ya digamos que la DIAN ya cumplió con la tarea. Ya lo que viene simplemente es interponer el recurso y el siguiente término que le correría a la DIAN es el año que tiene para resolverlo, so pena de que se le aplique el silencio administrativo positivo. Pero sí estaría habilitado ese año, a pesar de que se extendió de los 5 años. No, a ver. El supuesto que me estás planteando es que la liquidación oficial de aforo se profiera después del mes de agosto del 2028. No, o sea, antes, igual. O sea, igual como lo está planteando usted. Solo que yo interpongo el recurso de reconsideración, o sea, en ese plazo, en los 2 meses siguientes, antes de agosto, pero no tengo respuesta antes de agosto, sino después. No importa. Repito que los 5 años son para llegar hasta la liquidación oficial de aforo. Si ya llegaste a la liquidación oficial de aforo dentro de esos 5 años, ya esos 5 años no se vuelven a ver para nada. ¿Vale? Ok. Ya lo que viene simplemente es el recurso y pues a partir de la radicación del recurso en debida forma, el año con que cuenta la administración para resolverlo. Bueno, entonces esa es una liquidación oficial de aforo. Miren que incluso dentro del cuerpo de la liquidación oficial de aforo me están diciendo que está siendo notificada dentro de los 5 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. A esta persona se le vencía el 22 de agosto del 2013, o sea que tenía hasta el 22 de agosto del 2018 para ser notificada la resolución, perdón, la liquidación oficial de aforo. Y se notificó en junio del 2018, faltaban 2 mesecitos. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta todo esto, porque la liquidación oficial de aforo pues, es muy delicada por cuanto la DIAN no se preocupa por dejar allí los costos ni los gastos. Se preocupa simplemente porque se coloquen los ingresos y que ese ingreso genere una utilidad. Bien, si me lo permiten, ya les voy a mostrar acá lo que sería una resolución sanción. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted nos estaba diciendo que la DIAN tiene un año para responder el recurso que después de la Sí. resolución esa. Sí. Ahí no tampoco, digamos, si no responden ese año, no entraría lo del silencio administrativo. Sí, claro. Claro. Todos los recursos de reconsideración ante la DIAN deben ser resueltos dentro del año. Si no, habré ganado el caso porque pues ya el que calla otorga, ¿no? Como dice. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues, de una resolución sanción. Esta es de declaración de renta del año 2014, que se debió presentar en el 2015. La DIAN tenía 5 años para proferir la resolución sanción, o sea que esto se iba hasta el 2020. Y mira,
la notifica el 23 de noviembre del 2019. ¿Sí? Faltaban poquitos meses para que se llegara al 2020, ¿no? Y la resolución sanción, lo que quiero que tengamos muy claro es la diferencia. Mientras que la liquidación oficial de aforo lo que busca es que tú pagues el impuesto que no has pagado porque no has presentado la declaración, la resolución sanción lo único que te dice es, ven, tú no presentaste la declaración, yo te mandé un emplazamiento, de hecho aquí lo dice, mira, yo te mandé un emplazamiento que te dio un mes y se pasó el término legal de ese mes y tú no desvirtuaste los hechos planteados en el emplazamiento y tampoco cumpliste con la obligación de declarar. ¿Qué tienes que hacer? Pagar una sanción por no declarar. En este caso, como es una declaración de renta, la DIAN optó por aplicarla sobre el valor de las consignaciones bancarias, que es el 20% en este caso. Las consignaciones bancarias de esta persona fueron de 2.000 millones de pesos. El 20% te da 433 millones. ¿Listo? Entonces, ese sería el monto de la sanción. Si tú pagas los 433 millones, que incluso se pueden reducir a la mitad si corriges y aceptas dentro de los 2 meses, sin interponer el recurso, por supuesto, puede llegarse a pagar 216 millones más o menos, pero todavía no has terminado, porque estarías pagando la sanción y todavía tienes vivo el proceso con el impuesto. Entonces deberías presentar la declaración para que la DIAN no tenga que hacerte la liquidación oficial de aforo. Porque si la presentas tú, pues tú tienes la posibilidad de incorporarle todas las partidas que necesites. Ya vimos que en la liquidación oficial de aforo, la DIAN no se preocupa por hacerlo. ¿Ok? Pues bien, esto que acabamos de trabajar entonces es todo el procedimiento que la Administración Tributaria debe adelantar cuando esté enfrente de una declaración omisa. Es decir, cuando esté enfrente de una declaración que no ha sido presentada por parte del contribuyente, responsable o agente de retención.